Bueno, arranco yo. Profe, yo le había mandado un Mauri. mail, no sé si lo había leído. Sí, lo leí. Era de una relación. Sí, Refrescame la memoria. Creo que me decías que si era necesario que fuera bidireccional. sí, si era necesario que fueran bidireccionales, porque a la hora de crearlo en el MySQL, al tener dos foreign key, o sea, una de cada uno, no me asignaba la foreign key en la segunda tabla que creaba. No, si lo estás, mira, si Sí, vos lo haces bidireccional, eso no te puede pasar. Eso yo lo que es lo que yo explico en el video. Es porque lo sí, estás haciendo mal. Si te está pasando eso, es porque lo estás haciendo mal. bien, O sea, vos la relación perfectamente puede ser bidireccional, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Vos cuando mapeas, tenés que indicarle que la línea únicamente existe de uno de los lados. Por eso, si vos revisás el video, yo hay una parte donde explico que de un lado se declara una propiedad que se llama @join_column. Ese @join_column, como su nombre lo está indicando, es la columna de unión. Entonces, esa es la clave foránea. Y del otro lado, cuando la haces bidireccional, si la necesitas hacer bidireccional, que te digo desde ya que no es obligatorio que sea bidireccional, bien. solo si realmente la necesitas, pero no hay conflicto, digamos, si la haces bidireccional, hay un tema ahí de memoria, de eficiencia, que en sistemas de producción real no se hace bidireccional solamente cuando se necesita, pero acá en este ejemplo no habría problema, no vas a tener ningún conflicto. Pero te digo, si en ese caso, en el otro lado, vos tenés que usar la propiedad mapped by. ¿Me Ah, entendés? De un ok, lado ok. vos tenés que poner el join column y del otro lado tenés que hacer el mapped by, que eso yo, fíjate en el video que lo remarco, que es, en el mapped by vos tenés que poner el nombre del atributo que está cumpliendo el rol de clave foránea. ¿Me Sí, seguís? sí, Entonces, bueno, tu error es ese. No sé, no te puede pasar eso que me estás comentando si lo mapeas bien. Si lo mapeas mal, es decir, ¿cuál puede haber sido tu error? Que de los dos lados vos le metiste @join column. sí. Ponele. Entonces, eso está mal. De un lado le pones el @join column. ¿De qué lado? Y del lado principal. Por ejemplo, si la relación es de 1 a 1, bueno, ahí lo puedes, sería indiferente de dónde lo pongas, pero por ejemplo, si yo te digo que existe una relación entre un cliente y su domicilio, ¿qué es más importante, el cliente o el domicilio del cliente? El Entonces cliente. sí, el cliente. Entonces ahí coloco la clave foránea. Bien, Y del lado del domicilio, si crees o no pones nada, o si la haces bidireccional, le pones un mapped by a esa relación. ¿Sí? Ese conflicto te puede surgir únicamente en las relaciones de one-to-one, porque cuando vos tenés una relación de one-to-many, ¿sí? O del otro lado, una de many-to-one, vos sabés que, como yo lo remarco en el video, la clave foránea siempre debe ir en el de mayor cardinalidad sí. en la relación. ¿Sí? Entonces, si vos tenés factura y factura de detalle, por ejemplo, ya sabes que una factura tiene muchos detalles. Entonces, ya sabes, así de cajón y como regla general, que la clave foránea se va a crear en el muchos, es decir, en el detalle de la factura. Bien. ¿Me seguiste? Bueno, Sí, 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 esa sí. sería la idea entonces de esto. Entonces acordate, de un solo lado vos definís la clave foránea. Y si la haces bidireccional, del otro lado tenés que usar el mapped by. Perfecto, perfecto, Uy, entendí. Y la otra duda, profe, que tenía era de las clases médico, empleado y paciente, sí, si heredan de personas. claro, heredan de personas, pero ahí depende la estrategia de herencia que vos uses, es cómo te va a quedar conformada la tabla. Si Ujú. usas la estrategia de Joined, por ejemplo, que es la que está en el ejemplo, pero no creas la entity manager o entity bean, sí, que tiene el ID, sí, Sí, porque acá yo les pido, por ejemplo, que usen, no sé, el número de cliente como clave primaria. No me acuerdo ahí los atributos que uso. La matrícula del médico para el médico. Pónganse. sí, Entonces, lo que vas a heredar en esos casos, eso va a depender de la estrategia de herencia que uses. Vos puedes hacer que algún atributo padre, que inclusive si quisieras eso lo puedes modificar, porque como hay una herencia ahí, eso yo lo dejo a libertad de ustedes si lo quieren cambiar. Vos podrías decir que, bueno, yo quiero aplicar lo del autonumérico. Entonces vos le creas al padre
un ID que sea autonumérico y haces que los hijos también entonces se mapeen con ese ID autonumérico. Ah, ¿Sí? Caso contrario, ahí sí, por ahí si vos decís, no lo voy a hacer así, lo quiero hacer particular. Entonces lo que te va a pasar, si vos usas una estrategia de table per class, por ejemplo, se te va a crear una tabla médico, una tabla empleado y una tabla cliente, qué sé yo, paciente, y las 3 tablas van a heredar los atributos del padre, pero cada una va a ser una tabla diferente, ¿sí? bien. Dependiendo cómo lo mapees. Pero digamos que la herencia, digamos, como yo ahí, dependiendo la estrategia que vos apliques, va a ser la estructura que te va a terminar quedando a nivel relacional. Te puede quedar de una forma o de otra, dependiendo cómo hagas esa parte. Si vos lo Claro. querés hacer, por ejemplo, decir, bueno, no, yo lo voy a hacer como si fueran cosas distintas, bueno, ahí habría redundancia de información, pero te funcionaría, básicamente. Eso es lo que al menos quiero que logren, que se generen las tablas. Básicamente, el objetivo de ese práctico es que ustedes terminen logrando que se genere una estructura relacional que refleje la estructura de objetos que está ahí en el práctico. Bien. Nosotros Ah, entonces bien. no usamos Entity. Si quieren lo pueden usar, yo no tengo problema, es una clase abstracta más. Yo no tengo drama si lo quieren usar. Ah, bueno. Pero en ese caso va a ser lo mismo, les va a crear una nueva columna que va a ser el ID autonumérico y bueno, lo manejan así. Si lo quieren hacer así y les funciona, no tengo problema que lo hagan así. Pero si no, lo pueden hacer mapeando cada uno de los atributos que correspondan como claves primarias, poniéndole el @id al atributo que sea propio de la clase. Pero si lo han hecho así con el Entity Bean, no tengo drama, lo pueden hacer así también. Que les funcione. Y la última, profe, para el gestor, vamos a en el caso de hacer o sea, cuando hacemos el gestor, ¿necesitaríamos uno para médico, uno para empleado y otro para paciente o uno para persona? No, necesitas uno para cada una de las clases hijas. ¿Por qué? Porque Bien, vos siempre haces referencia a la clase concreta, no a la clase abstracta. bien. Entonces, vos no vas a trabajar con personas en lo general. Vos ponete a pensar en el sistema este si lo pusiéramos en pantallas reales. Ujú, Bueno, vos tendrías una pantalla que te administrara al paciente, una pantalla que te administrara al médico y otra para el otro. sí, ¿Entendés? No te referirías nunca a persona, claro. ¿sí? Porque es abstracto. Siempre vos lo vas a hacer con las clases concretas. Entonces, siempre, y como regla general, básicamente, tiene que haber siempre, por cada clase de entidad concreta, tiene que haber un gestor o manager asociado. ¿Sí? Eso es por el modelo de capas. Entonces, usted mínimamente dice, bueno, tengo 10 clases concretas, debería tener 10 clases gestoras o manager. Y esa sería como la regla también general que lo pueden aplicar. Bien. Perfecto. Profe, Listo, esas eran todas mis dudas, profe. Gracias. Bueno, yo tengo dudas con la clase config Hibernate. sí, ¿qué pasó? Bueno, en esa clase no me quedan muy claros los pasos que tomo para abrir sesión y eso, sesión factory, a qué hace referencia. Vos lo que estás creando precisamente es una sesión de Hibernate. ¿Qué pasa cuando vos creas una sesión de Hibernate? Se mapean las entidades. Es decir, que vos le estás diciendo, mira, Hibernate, estas son mis clases de entidad. Fíjate si lo que yo he hecho a nivel de anotaciones está correcto. Entonces, ¿qué empieza a hacer Hibernate? Se empieza a fijar en los @entity, @table, @column, @one to many, many to one. Todos los arroba que vayas puesto, los va viendo y va diciendo, bueno, sí, entiendo esto, entiendo lo otro, entiendo aquello, hasta que puede surgir un conflicto, como le pasó acá a tu compañero, que él explotaba el mapeo. ¿Por qué? Porque están cometiendo un error a la hora de mapear las entidades. Entonces, lo que vos les vas diciendo es, mira, esta es la información que yo te doy para que vos sepas cómo va a ser el modelo relacional que tenés que crear y al cual tenés que asociar los objetos que yo tengo en mi modelo de entidades. Entonces, vos le das toda esa información, por eso es que también en el archivo de configuración de Hibernate le declarás las entidades, que yo lo he hecho súper básico ese archivo de configuración. Si yo les muestro un archivo de configuración de un sistema en producción, es mucho más complejo.
Sí, pues tienen más propiedades, hay que mapear los managers, bueno, hay que hacer otros mapeos. Sí, pero para no hacerlo, digamos, muy complejo, lo he hecho al mínimo que he podido, que es mapear solamente las entidades. Así que con eso les sirve a ustedes para hacer esta práctica, no hay problema. Pero básicamente el archivo de configuración de Hibernate es eso, es el que contiene la información que vos le estás brindando al mapeador objeto relacional, en este caso Hibernate, para que sepa él cómo tiene que generarte los SQL. ¿Entendés? Entonces, él mapea esa estructura de entidades que vos tenés. Entonces, él dice, me están mandando a guardar un paciente. Entonces, como él ya tiene la estructura de datos mapeada, dice, para poder insertar un paciente, tengo que hacer primero un insert de tal cosa, segundo un insert de tal otra, y tercero, tengo que hacer el insert del paciente propiamente dicho, ¿sí? Como un ejemplo, ¿no? Te estoy diciendo. ¿Se entiende? Entonces, así se da cuenta Hibernate qué es lo que tiene que hacer cuando tiene que generar el SQL necesario para mandarte a guardar el dato. Bien, pero hay dos puntos que no me quedan claros. Por ejemplo, en la línea 34 dice config add package entidades. Esa instrucción, ¿qué es lo que está haciendo add package? O sea, Estás declarándole el nombre del paquete, que inclusive esa línea no es obligatoria. No hace falta que lo coloques siempre, pero no, le estás diciendo cuál es el nombre del paquete, que ahí espera que lo voy a abrir, porque no me acuerdo realmente, la voy a ver a la línea esa, para decirte bien. bien. Claro, yo como la instrucción dice en realidad sumar paquete, pensaba que estaba tomando un paquete de algún lado, eso era lo que no entendía nada. Si No, eso no, va está agregando, no, está agregando configuración el paquete que contiene las entidades, nada más, no está haciendo nada de otro mundo. Y después el tema de synchronize, ¿qué quiere decir la instrucción? Está sincronizada. ¿Dónde? ¿En qué línea? En la línea 52, cuando declara la función esta open session, dice sincronizada, synchronize, public synchronize. El synchronized es una particularidad, o sea, es una característica que le puedes poner a los métodos para que precisamente no empiece a abrir o las aperturas de sesiones que vaya haciendo Hibernate, ¿sí? No abra nuevas sesiones si ya tiene una abierta. Si ya existe una abertura abierta, lo que va a hacer es retornarte esa que ya está, que existe, ¿sí? Básicamente. Lo que te ayuda a eso es precisamente a mantener sincronizadas u ordenadas en la apertura de nuevas sesiones, ¿sí? Que vos hagas a Hibernate. Porque acá es muy parecido a cuando vos trabajás con SQL. ¿Qué te puede pasar? Si vos no tenés un control de las sesiones que vas abriendo y posteriormente tenés que cerrar, ¿sí? Tenés que ir a apertura y cierre, eso se tiene que hacer. Al igual que cuando trabajas con SQL, se tiene que hacer una apertura y un cierre de la conexión. Se te empiezan a generar apertura de sesiones, si no lo tenés controlado a eso, se te empiezan a generar aperturas de nuevas sesiones y esas nuevas sesiones te van consumiendo memoria, ¿sí? Vos a cada sesión que abrís se le asigna memoria. Entonces, si vos no tenés un control de lo que abrís y posteriormente cerrás, se te puede quedar sin memoria el servidor. Si básicamente acá se te quedaría sin memoria Java, digamos. Java tiene una memoria asignada, no es que puede ocupar infinita memoria. Entonces, esa memoria que vos tenés disponible, que está asignada a los procesos de Java, se te termina agotando porque vos empezás a abrir sesiones y nunca las cerrás. ¿Sí? Entonces, esas sesiones quedan dando vuelta por ahí, ¿sí? Y bueno, te terminan matando la aplicación porque se te queda sin memoria, básicamente. Que uno de los grandes problemas, o sea, hay una de las cosas que uno tiene que tener muy en cuenta, que si ustedes lo leen y lo buscan en internet, busquen, por ejemplo, fugas de memoria, ¿sí? En la programación, fugas de memoria, y van a leer ahí de qué se trata, bien, pero básicamente la fuga de memoria es esto, es cuando yo voy reservando memoria de algo, que no solamente puede ser relacionado a base de datos, sino de un montón de otros procesos,
y no lo voy controlando y eso me va produciendo esa fuga de memoria, me va comiendo precisamente la memoria hasta que muere porque me quedo sin memoria y no puedo continuar. ¿Sí? Pero básicamente el Synchronized es para eso, es mantener sincronizadas las aperturas y cierres de sesiones para tener un mejor control de la memoria, básicamente. Bien, y bueno, por último, me cuesta entender la lógica que lleva el programa por lo que vi en el main. O sea, empieza dando todos los datos hasta que finalmente llega la instrucción que finalmente va a cargar todo, que sería la número 62, gestor guardar, factura. Esa es la que finalmente manda todo a la base de datos. Sí. Ahí, Vos mandás a guardar un objeto. claro, mandás a guardar un objeto. Sí. Ese guardar se va, es de la clase gestor, y ahí no me queda claro cómo funciona el programa, cómo va siguiendo todo para llegar hasta la configuración Hibernate, que es la... Porque lo hace cuando vos instancias el gestor. Andate a la primera línea de toda. Mira, andate a la línea, no te vayas ahí, eso está mal. Tenés que irte a la línea del main. ¿Me repite que se le cortó, por favor? ¿A qué línea? A la línea número 12. Sí. Gestor, ahí instanció el gestor, sí. Bueno, fíjate el constructor. Fíjate el constructor de ese gestor factura. Bien. Ahí. Ahí abre la ascensión. Ahí está, ¿ves? Ajá, claro. Excelente, ahí entendí finalmente, no entendía cómo funcionaba esto. Sí, ustedes acuérdense que tienen que acostumbrarse siempre a seguir, bueno, el código, y obviamente que no va a ser siempre así tan transparente, pero ahí se ve, cuando vos instancias el gestor, ¿ves? Llamás a crear la sesión de Hibernate. Entonces, cuando se llama a ese gestor, ya va, y como la primera vez, por eso demora más. El resto de los gestores, por ejemplo, que están ahí en este, bueno, que no hay ningún otro, creo, pero si hubiese otro gestor, por ejemplo, un gestor de artículo, como ya la sesión de Hibernate se creó, ya directamente usaría esa sesión y no usaría una nueva que crearía desde cero. ¿Sí? Siempre la primera, en este caso, la primera vez que se instancia es cuando se mapea. Una vez que está mapeado y se construyó la sesión de Hibernate, el resto de los gestores que vayamos usando van a ir haciendo uso de esa sesión que ya existe. Y ahí estaría lo que me decía de la sincronización. Claro. Bien, bien, excelente, gracias. Bueno, y tengan en cuenta lo que yo les decía del guardar, el guardar que es genérico. Por eso ustedes reciben ahí, si lo ven, hacen control clic en guardar, que yo podría hacer un guardar en el gestor que específicamente le paso el objeto factura. Pero bueno, está hecho así para que vean que por polimorfismo resuelve Hibernate qué es lo que tiene que guardar, se da cuenta solo que tiene que hacer los insert para guardar la factura, porque detecta que lo que yo quiero guardar es un objeto factura. Entonces, lo bueno de eso es que es como un método genérico que después yo puedo usar para guardar cualquier otra cosa. Profesor, otra cosa, he estado viendo varios videitos sobre lo que pasó usted, o sea, los videos siguientes de ese curso y también las píldoras informáticas, y todos como que se van al XML en vez de hacerlo por anotaciones. No he conseguido ninguno que lo haga por anotación a todo el tema de mapeo. Y tenés que buscar, entonces si querés te paso. El tema es que antes se sigue usando obviamente anotaciones con XML, pero eso fue al principio, digamos, cuando se creó, digamos, el mapeo objeto relacional, se realizaba con anotaciones de XML, ¿sí? Donde tenías un archivo de entidad y después mapeabas ese archivo de entidad con el XML. Pero después, con las anotaciones, surgió esto, y para mí es mucho, yo que lo vivía eso en su momento, cuando había que mapear con XML, es 1000 veces más fácil, al menos me parece más transparente y más sencillo, mapear la entidad y no tener un archivo separado. Porque después, bueno, primero que son archivos y hay que mantenerlo eso, porque si vos modificás algo en tu entidad,
tenés que modificar el archivo XML también para que soporte a ese nuevo atributo, ponele, que creaste en tu entidad. Entonces tenés que modificar el XML. Bueno, todo así. ¿Sí? Si cambia algo, tenías que modificar el XML. En cambio acá es mucho más transparente. Vos directamente trabajás directamente con la clase entidad y mapeás a través de una anotación ese elemento. ¿Sí? Y bueno, como yo les decía, hay un montón de framework, como Spring, por ejemplo, que también trabaja solo con anotaciones y se basa obviamente también la parte de persistencia con esto que han visto. Pero existen otras anotaciones, por ejemplo, para hacer, no sé, validaciones. Donde uno le puede poner un valor, un rango de valores a un cierto atributo y esa anotación después me sirve para hacerlo que por pantalla, en la pantalla diga, no sé, el valor válido para la edad tiene que ser entre 1 y, no sé, 150, supónganse. Entonces existen otras anotaciones que no solamente son de persistencia, que me permiten brindar información a esa herramienta que estemos usando para hacer lo que tenga que hacer. Así que hoy en día, digamos, las anotaciones se usan un montón en diferentes tecnologías y bueno, son para mí, mucho más transparentes y sencillas, inclusive te diría de usar, que hacer un XML, que vos tenías que tener tus restricciones y tener en cuenta varias cosas. Pero sí, antes se hacía así, con archivos de XML es lo que había que usar. Y Gradle, El framework, sí. y en realidad es un framework más. Yo lo he usado poco, sinceramente. Lo he visto poco, pero es un framework más. No sé si a qué lo querés, que lo querés aplicar en esto. No, en realidad me dijeron que era muy complejo para aprenderlo tan rápido, pero como que hoy en día se está usando más Gradle que anotaciones, me habían dicho. Que es un Puede gestor ser, de dependencias. puede ser, puede ser. Lo que sí, bueno, hay que ver. Acuérdense lo que yo siempre le digo, la evolución de la tecnología, y bueno, sí, se va llevando. Puede ser que, pero todo está relacionado con todo. O sea, la parte de persistencia siempre de alguna forma vas a tener que indicarle a esa herramienta que estés usando qué es lo que tiene que hacer para que te resuelva, en este caso, persistencia, o no sé, o que te arme automáticamente. No sé, hay frameworks que son visuales y le tenés que decir puede ser a través de anotaciones o de otro tipo de características. Le tenés que decir, bueno, mira, yo creo que el armé es una pantalla, entonces automáticamente te crean una interfaz visual en base a la información que vos le pusiste en la entidad, cuevas, y hay un montón de framework de cosas. ¿Sí? En este caso, yo prefiero ver anotaciones y ver Hibernate y esto. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que solamente ustedes entiendan el concepto de que lo mejor, sea esta herramienta u otra, es moverse en el ámbito de la idea es que nosotros nos liberemos entonces de trabajar con el modelo relacional y sacarnos de encima eso de manejar el modelo relacional, porque la idea es que a nosotros nos paguen por pensar soluciones, ¿sí?, de problemas y no para que hagamos un insert a la base de datos. ¿Entiende la idea? Entonces, ¿qué nos permite esta herramienta? Aislarnos entonces de eso, de no pensar, a ver, cómo tengo que armar un insert, después tengo que armar un update, acá tengo que hacer un delete. No, dejemos que eso se encargue alguna herramienta de esa parte y nosotros dediquémonos a pensar cómo hacemos el algoritmo de X, ¿sí?, para solucionar el problema que tengamos que hacer. Así que a nivel de herramientas, sí, se pueden tomar con 1000 herramientas diferentes y obviamente pueden ser útiles o no, dependiendo el objetivo final que tengan ustedes en el sistema. Pero no está de más, digamos, verlo y usarlo si lo ven que es útil. Bien, muchas gracias. Más, por favor, consulta.
Profe, yo no tengo forma de conectarme con la base de datos. Me larga error de conexión y bueno, no lo puedo hacer conectar. ¿Me querés mostrar La pantalla. la Bueno, pantalla? bien. Bueno, acá lo ejecuté hace un ratito y lo dejé así. Em, A ver, abrite tu SQL Yo, MySQL Administrator, no sé qué es lo que tenés de... sí, tengo otro proyecto que hicimos el año pasado que, bueno, ese sí lo ejecuté para probar que esté conectado. Em, Ahí está, estoy usando LAMPS. ¿Tenés la última versión de LAMPS? Sí, calculo que sí. A ver, la 3.9 tengo. Porque esto puede ser exactamente lo mismo que le pasó a De Filippi, ¿te pasó a vos? Sí, Que profe. me preguntaste. Tuve que instalar el MySQL la versión 5, si no... Sí, la versión 5. Bueno, esto es... Es un tema de versión de MySQL. O sea, instalo ese otro software y ya podría hacerlo correr. Claro. ¿Qué pasa? No, acuérdense que depende mucho, o sea, de la versión de la base de datos que ustedes tengan. Si tienen un Ujú. MySQL y lo mismo que la versión de Java que ustedes tengan. O sea, y esa es otra cosa que yo les digo que no se metan muy de lleno porque, no sé, para mí tener Java 11, por ejemplo, instalado y trabajar con Java 11 es muy peligroso porque el 99% de todos los Java desarrollados que han dado dando vuelta en producción y en Internet debe ser de una versión Java 8 o anterior. Entonces, desarrollar con algo no está mal, digamos, aprender lo último, pero la realidad es que si ustedes desarrollan con Java 11 algo y eso después lo quieren subir a un servidor real, hoy en día los servidores están trabajando con Java 8. Los servidores Linux, digamos, que ustedes pueden llegar a contratar en un hosting, todos tienen Java 8, no tienen Java 11. Entonces no les va a servir el código que ustedes hayan desarrollado, siempre y cuando, lógicamente, estén usando librerías que sean también de versiones muy actuales. Entonces, acuérdense, ese es un consejo que siempre les doy, que ustedes primero asegúrense a dónde va a ir montado la aplicación antes de meterse de lleno en el desarrollo. ¿Sí? Si ustedes dicen, bueno, el servidor es un Java 8, yo tengo que desarrollar con un Java 8. Si el MySQL que tiene el servidor es un MySQL, un 5.1, bueno, yo instalo un MySQL 5.1. Si no instalen un MySQL, no sé, 5.8, porque después pueden haber cambios y cosas particulares de ese motor que haga que el sistema no le funcione, ¿sí? Básicamente. Así Bien, que ustedes bien. asegúrense siempre de saber a dónde va a ir instalado eso. Y es muy probable que en este caso esté pasando eso, que la versión del MySQL que tenés ahí sea demasiado. Yo acá, por ejemplo, tengo una, ya te digo exactamente, 5.1, si no me equivoco. A ver, ¿cuál es la que tengo acá del MySQL? No, es 64 bits, acá está. Yo te digo cuál es la que tengo, que a mí me anda bien, ¿no? Como les mostré. Yo tengo una 5.1 y también tengo una 5.6, dependiendo de dos proyectos. Esas dos Bien. no me han tenido conflicto. Así que si tenés un motor de un MySQL 5.1, te debería funcionar sin problema. Bien, Así que bueno.
¿Por qué? Bueno, ¿Qué pasa? Quizás vos lo podás hacer andar al proyecto de todas maneras, pero tenés que conseguirte las librerías adecuadas para ese motor. ¿Entendés? Entonces es probable que por ahí si te bajas un JDBC que sea para el MySQL que tengas instalado ahora y toda la historia, bueno, es probable que sí te funcione, termina siendo funcional. Pero es como te decía, que le había pasado a De Filippi, que él tuvo que instalar otra versión del MySQL para que lo pudiese ejecutar. Esto obviamente, lo malo es que si estuviéramos ahí en el curso, última yo me siento y lo empiezo a ver y tratamos de bajarnos una librería, y bueno, lo tratamos de buscarle la vuelta para que funcione, pero bueno, es difícil así en forma virtual poder darles una mano más cercana. bien. Bueno, profe, ya lo voy a tratar de instalarle la otra versión, a ver Si si no, claro, si no, háblalo ahí, que De Filippi te diga o que él te diga de dónde bajó la versión él y qué puso, y bueno, y hace Perfecto. lo mismo Bueno, que él, profe, que ya lo hizo. listo. Listo, muchas gracias. De nada. ¿Alguno más, chicos? ¿Alguna otra consulta? Por mi lado, creería que no, hasta que pueda avanzar un poco y me surjan nuevas dudas. Bueno. Estoy resuelto al mapeo ese para los que se hayan trabado y no hayan podido avanzar. Tienen pero les voy a dar una semana más para que, obviamente, como les digo, la mejor forma de aprender es ser autodidáctica. Así que está bien eso de ver videos, lean todos los videos que puedan, lean la documentación que puedan, vayan probando y así se aprende, no queda otra. Pero yo de la semana que viene me tomo un rato y lo mapeo a esa estructura y les doy una posible solución para que aquellos que no lo hayan podido hacer, bueno, la tengan ahí. Profe, No queden con la duda. si encuentra algún video donde hay mutaciones, pásemelo nomás. Bueno, los que yo subí al campus, Si el de la colmena, sí, usan XML también. ¿estaban con XML eso? Pensé que no. Si no los hice, me los pasó el Alberto. Sí, honestamente no los terminé, llegué hasta el cuarto video, ponerle algo así, capaz que más adelante pase anotaciones, que sea solo al principio que esté con XML. Obviamente Sí, que en inglés nosotros tenemos que, medianamente, así no hables un inglés fluido, muchos de los videos están en inglés y hay que entenderlo. no, me manejo bien con el inglés, así que me viene el pelo. Bueno, pero ahí tenés dos y acá hay otro más, qué sé yo, ahí paso otro más. ¿Por dónde me los está pasando? Porque no los veo. Por tu chat, Ah, a ver. ahí te pasé 3.
Sí, ahí lo vi, pensé que lo estaba pasando por el grupo. Perfecto. Bueno, ya los veo, muchas gracias. No, después vos se los pasás, si te son de utilidad, pasáselo a tu compañero, si lo ves de utilidad y lo aprendés. Al pelo, Pero en gracias. realidad lo que tenés, es lo que tenés que buscar es básicamente es Hibernate Annotation, Java. Esas son las 3 palabras clave que hay que buscar en YouTube y ahí te salen un montón de videos. Sí, claro, estoy buscando Hibernate y Java, no le agregué Claro, sí, Annotation. tenés que poner Hibernate Annotation para que te salga estos videos al menos. Bien, perfecto. Eso serían, digamos, como para que arranque. Muchas gracias. De nada. Calculo que no debes tener micrófono, por eso me mandás un chat. Mirá, lo que pasa es que no conviene usar Maven, te diría, porque vos decís para que te haga actualizaciones como si fuese un repositorio. ¿Qué puedes tener? Te pueden surgir conflictos, básicamente. Porque, digamos, vos podés tener, es lo que, como estamos viendo acá, si vos tenés un motor de base de datos determinado, ¿sí? Tenés que usar una serie determinada de librerías. Y si te lo modifica el programa, por algún motivo te puede llegar a funcionar o te puede empezar a funcionar mal la aplicación. O sea, de usarlo se puede usar, sí, se puede llegar a usar, pero no sé si es lo más conveniente. De todas maneras te digo que yo Maven no lo uso mucho. En mi sistema, en los sistemas lo usé un tiempo, hace muchos años atrás, cuando tenía que mantener algunos sistemas y cosas, pero hoy por hoy en realidad como grupo de programación de trabajo me manejo solamente con el JIT mantener para eso nada más. Y si hay algún cambio de librería y nos la comunicamos, decimos, bueno, hay que actualizar la librería de reportes, ponele. Y bueno, actualizamos toda la librería de reporte y listo. En realidad no debería ser una constante el tema de mantener el versionado, qué librerías uso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, obviamente el tema del código y las ramas y todo eso, que bueno, lo manejo con el JIT en ese caso. Y bueno, al menos yo lo aplico así. Pero bueno, si lo querés vos aplicar, después me contás cómo te fue, pero yo no lo uso así en lo personal, así que tampoco te puedo decir si es bueno o no hacerlo. Si te estaría mintiendo, porque es lo que te digo. Si yo lo usara hoy en día y lo usara todos los días, te diría, sí, buenísimo, lo uso y nunca tuve problemas. O al revés, te diría, no, lo usé un tiempo y me causó un montón de conflictos. Así que no te podría decir ahí si es bueno o no usarlo. Pero de poder usarse, sí se puede usar. Ok, bueno, gracias, profe. Eso nomás tenía la duda.